Todos vimos lo que sucedió este jueves en el Camp Nou y para ello mismo hemos traído al estadio Johanna Marduk para tratarlo a fondo y para encontrar diferentes soluciones para que no vuelva a suceder. Bona tarda a tothom i benvinguts a l'estadi. Y para hablar de ello tenemos de nuevo en el estadio Marduk. Buena tarde y benvingut de nuevo al estadio, Marc. ¿Qué tal, Arnau? Buenas tardes. Empresario, fundador y presidente de Manifest Blaugrana y portavoz de la moción de censura que contra la directiva anterior encabezada por Josep María Bartomeu. Seguramente ya lo sabrás, Marc, pero las cifras ofrecidas por presidente Joan Laporta son las siguientes. Ayer se vendieron 37.746 carnets abonados, muchos alemanes, 34.400 entradas vendidas al público, todas alemanes, 5.000 vendidas al Eintracht y 2.425 invitaciones a la UEFA. ¿Fue un resbalón? ¿Fue negligencia? ¿Qué crees que pasó en el Camp Nou? Yo creo que es un capítulo más y me escuece mucho decirlo, pero es un capítulo más. Es que no es la primera vez. Es que ya pasó contra el Galatasaray, pero en menor medida porque el desplazamiento de Turquía imagino que es más complicado y el poder adquisitivo de los turcos pues no es el de los alemanes. Ya pasó, me viene a la cabeza la Supercopa del 2017, que en medio Camp Nou era madridista. Es decir, es que es un problema endémico del club y es un capítulo más. Se repite, no se hace nada, no se toman cartas en el asunto. Ahora parece que como el escándalo ha sido mayúsculo, vamos a abordar el tema. Felicidades, gracias, por fin. Hay gente que lo venimos diciendo hace años, Arnau, hace años, porque es un problema endémico, insisto. Ya te digo, para mí es netamente negligente el no haber afrontado este tema, tanto la Junta de Bartomeu en su día como la Junta de Laporta ahora, porque era una cosa que todos conocemos, todos sabemos cómo funciona, los que conocemos un poco el club sabemos cómo funciona de mal el departamento de ticketing del Barça. Es una cuestión de ponerle mano, nadie se ha atrevido hasta ahora. Bueno, pues esperemos que ahora el club tome medidas. He escuchado al presidente decir que la primera medida que tomarán es hacer las entradas nominativas para los partidos europeos, cosa que está muy bien, pero la entrada nominativa, si no la validas en el momento de acceso, por sí sola no sirve para nada. O sea, vamos a poner alguna tirita, algún parche, pero no vamos a abordar el asunto con la seriedad, el rigor y la profesionalidad que merece. Para estos dos partidos, de hecho, de Semana Santa, contra el Eintracht y contra el Cádiz, el Barça promovió que los socios cedieran las entradas al club por primera vez esta temporada. Por lo tanto, el problema, digamos, que es del club. En las redes se comentó que podían incluso haberse dado, no sé, escuelas, peñas, pero parece que el club ha preferido hacer caja. ¿Crees que realmente ha sido así? ¿Ha sido error del club? Es que yo creo que es muy evidente. Es decir, el club es el que está gestionando a día de hoy 40.000 entradas, porque tiene 15.000 de asientos que no tienen abono, que son los que se han tenido siempre para poner en el mercado, y adicionalmente 26.000 de abonados que a principio de temporada, esto es importante, a principio de temporada dijeron que renunciaban a su carnet para este año. O sea, desde principio de temporada sabemos que tenemos que gestionar 40.000 entradas y no hemos hecho nada para gestionarlas como Dios manda. No hemos creado paquetes atractivos para los socios de aquí, no hemos creado paquetes familiares, no hemos rebajado los precios, no hemos incentivado a los no abonados ni les hemos dado ninguna facilidad. Entonces, la consecuencia natural de esto es lo que ha pasado ahora. Ya está hecho, no pasa nada. Bueno, sí pasa, pero bueno, da igual, ya está hecho, hay que arreglarlo. Pero que no nos vendan la moto de los socios que revenden su carnet. Claro que los hay, pero son absolutamente minoritarios. Lo que está claro es que es un error por parte del club, que era consciente que el campo se llenaría de afición visitante. No sé si crees también por parte del socio, que ha revendido el abono. Los que lo han revendido, que siempre los hay, evidentemente que es un error, faltaría más, y a esos el club los tiene que perseguir. Si el club tiene constancia de que hay abonados que han revendido su abono, es que faltaría más, evidentemente que los tiene que perseguir. Pero ¿30.000 abonados habrán venido su abono? ¿20.000? ¿15.000? ¿10.000? Yo creo que si llegan a... Te recuerdo que en un Barça-Madrid el club intervino 2.000 abonos revendidos en un Barça-Madrid. O sea,
en un Barça Eintracht de Europa League, yo creo que si llegan a los 1.000 ya es muchísimo. ¿Qué pasa con los otros 39.000 si había 40.000 alemanes? Creo que es evidente que se quiere, por un lado, poner el foco en la negligencia de los socios, que existe, pero es muy menor comparada con la negligencia del club, que además acarrea, y esto es importante, acarrea consecuencias de seguridad interna que pueden ser graves. Yo imagino que la UEFA nos va a sancionar porque el riesgo de mezclar las aficiones está, vamos, Yeah. más que conocido, y la UEFA es bastante inflexible con eso. También hablaremos después del tema de la seguridad, que dará que hablar también, creo. Parece que, además, por lo que se comenta por las redes, que bastantes socios incluso dejaron su carnet alquilado a afición alemana. No sé, no sabemos a ciencia cierta si ha sido así, pero es evidente que existe un problema grave en este sentido que no viene de ahora, con la reventa de las entradas por parte de los socios. Por estatutos, para que la gente lo sepa, nadie puede vender el carnet para hacer negocio, ¿no es así? No, está prohibido. Lo puedes ceder sin contraprestación. Lo que no puedes hacer es lo que se llama una cesión onerosa, es decir, una cesión en la que tú ganes dinero. Eso está prohibido, no lo puedes hacer. Se lo puedes dejar a tu primo, a tu hermano, a tu cuñado, a tu amigo o a tu socio o a quien tú quieras, pero no lo puedes vender. Esta flexibilidad permite que muchos socios lo vendan y Aprovechen. comercien con el carnet, sobre todo en partidos importantes donde, pues, yo que sé, hay mucha gente o había mucha gente que antes se pagaba el abono de temporada revendiendo 1 o 2 partidos, el Barça Madrid o lo que fuera. Esto ha pasado siempre, esto no es imputable a la Junta de ahora, ni mucho menos, y es un problema endémico del club, porque, insisto, nadie desde hace décadas, nadie, ni Laporta, ni Bartomeu, ni Rossell, ni Laporta, ni Gaspar, ni nadie, se ha atrevido a ordenar el sistema de abonos y a ordenar el sistema de acceso al estadio. Con lo cual, algún momento llegará en el que tengamos que abordar este tema y tomar cartas en el asunto seriamente, porque si no, no lo vamos a solucionar. ¿Cree Marduk, por lo tanto, que el problema es eliminar esta flexibilidad? ¿Cómo se puede solucionar? Que no sé si existen mecanismos para controlarlo e incluso penalizarlo. Bueno, es que yo creo que estamos en 2022. Es decir, hay mecanismos más que suficientes para garantizar el acceso de la persona que es la titular de la entrada o del abono. O, en todo caso, habilitar sistemas para que el titular del abono pueda ceder ese abono a quien le dé la gana e informe al club adecuadamente. Hay muchas formas de hacerlo. No es ciencia nuclear, es muy sencillo de hacer, Arnau. O sea, es ponerse una tarde a diseñar el protocolo, programar lo que se tenga que programar, establecer las normas que toquen, que ya te digo, son muy sencillas y no hace falta detallarlas ahora, pero yo creo que en todo el mundo se garantizan los accesos a determinados recintos de las personas que tienen que acceder. No veo por qué no se tiene que poder hacer aquí. ¿Qué pasa si identificamos a cada persona que entra en el estadio? ¿Cuál es la primera consecuencia? Que se acaba la reventa. Es imposible revender. ¿Interesa? Lo dudo. Aquí está el tema de la entrada nominal, ¿no? Que ha sacado hoy Joan Laporta. Sí, pero una entrada nominal sin la validación de acceso, yo te puedo dar a ti una entrada con el nombre de Marduk y entrar tú al campo con la entrada del nombre de Marduk. Si nadie te pregunta si eres Marduk o no, ¿Qué es lo que se ha hecho hasta ahora? Claro, ¿de qué sirve? De hecho, al final hay otro tema que es el que has comentado también, que existen 25.000 abonados que han dado, que han apostado por la excedencia. No sé si deberían de haberse abierto a venta temporal a socios no abonados. No sé si al ser un número tan grande se podía haber hecho con precios asequibles incluso. Ese es el tema. Se hizo en su día una campaña para que los socios que están en lista de espera pudieran acceder a parte de estos abonos, pero a precios bastante prohibitivos. Además, la mayoría eran abonos en ubicaciones no demasiado buenas. No se hizo demasiada campaña, no se ha hecho posteriormente demasiada campaña para hacer, pues, por ejemplo, paquetes de 2 o 3 partidos o de 5 partidos, o buscar un paquete básquet más fútbol, o ser un poco imaginativos en la venta de entradas, porque hay un montón, decenas de miles de socios que no están abonados, que tienen muchísimas ganas de ir al campo, pero que no pueden pagar 80, 90, 100 euros por entrada, porque si van con la mujer y el hijo, son 300 euros, Arnau, por una tarde de fútbol. Que afortunadamente a día de hoy, pues con Xavi lo disfrutamos algo más de lo que disfrutábamos antes, pero si tenías que pagar 300 euros para ir a ver al Barça de Koeman, hombre, te lo pensabas 2 veces igual, ¿eh? Claro, porque este año, además, para que la gente lo sepa, el asiento libre no está habilitado y se ha habilitado solo para estos 2 partidos de Semana Santa. No, de hecho se ha habilitado otra cosa, que es la cesión gratuita del abono. O sea, el club le ha pedido al abonado
que le ceda el abono sin contraprestación si no piensa utilizarlo. Cosa que no está mal, pero antes de eso, la fase previa a esto es habilitar el selling lliure, porque tienes que darle al abonado la opción de liberar su asiento para que el club disponga de él y haga lo que quiera. El problema es que si el club, cuando dispone de ese abono, lo vende al primero que pasa, te pasa lo del Eintracht, que te lo compran masivamente aficionados alemanes, como en su día, insisto, te lo compraron masivamente aficionados del Galatasaray o anteriormente aficionados del Madrid. Es que no es nada nuevo, que ya sabemos de qué pie cojea el club. Ya lo sabemos, pues hay que arreglarlo. Es que además por ese partido el club emanó expresamente por email a los abonados que de forma excepcional podían liberar para disponer de más entradas a ticketing, y la venta de entradas en la web por socios es que no duró ni prácticamente 2 días, y con el precio casi triplicado, sabiendo que los alemanes venían para pagar lo que fuera falta. Efectivamente, se cerró la venta a socios, duró creo que sí, 1 o 2 días, no me acuerdo, muy poquito, y no se pudo acceder, los socios no pudieron acceder a más entradas. Yo conozco muchísimos socios que protestaban, que preguntaban, oye, ¿habrá más? Pues no lo sé, porque está cerrado. ¿Estaban ya todas vendidas a Alemania? Pues igual sí. ¿Estaban en manos de turoperadores porque era más rentable venderlas a través de ahí? Pues igual también, no lo sé. El tema es que no funciona el sistema. El sistema, si no prioriza el orden de acceso al campo, tiene que ser claramente abonado, socio no abonado y luego otros. Pero si después del abonado no pones al socio no abonado y le das facilidades en precio, en orden, en paquete y en timing, no vas a conseguir que se llene el campo de culés, que es lo que nos interesa. Y por si fuera poco, no has comentado que no has ido al campo, pero ya lo habrás visto por las redes, por la tele. El hecho de que entraran tantos alemanes comportó problemas de seguridad muy graves. El tema de la seguridad, supongo, también en entredicho, ¿no? Yo creo que eso es lo... Mira, hoy comentábamos, porque el partido no fue competido, por desgracia nuestra, porque no competimos la eliminatoria, pero si hubiera sido un partido competido, muy bien se tendría que haber dado para no haber tenido ningún problema en la grada, porque no te diré que es normal, pero si tienes a 40.000 aficionados alemanes que no están en sus mejores condiciones físicas en ese momento, porque vienen de lo que vienen, de echar la tarde en las Ramblas y tal, y hay alguna jugada comprometida, un penalti, tensión, no sé qué, es fácil que haya increpancias en la grada. Es sencillo, ha pasado toda la vida. Con lo cual la seguridad ahí sí que se vio muy comprometida. Y yo sobre todo pienso en gente que fue al campo, los pocos abonados que fueron al campo, pues eso, pues con el chico, con la niña, con el hijo, con el abuelo, con tal, rodeados de aficionados alemanes que están en su derecho, evidentemente, de acudir al estadio, pero hay que ordenar un poco eso porque potencialmente es muy peligroso. La vicepresidenta institucional, Elena Fuara, ha comentado en la cadena SER que se recaudaron 3 millones de euros. ¿Sale a cuenta, viendo que has quedado eliminado en cuartos de la Europa League? ¿Sale a cuenta ir a Arabia Saudí a jugar por 3 millones de euros? Es que al final llevamos, sí, tenemos 6 millones de euros más este año, pero ¿a qué precio? Yeah. ¿Al precio de ir a vender nuestros valores a Arabia Saudí? ¿Al precio de llenar el estadio de aficionados del Eintracht en una jornada en la que específicamente tu entrenador había pedido el apoyo del campo porque había que tirar adelante una eliminatoria que te llevaba un paso más allá en Europa? Pues sí, seguramente los números valen la pena. Ganar 6 millones de euros siempre está bien. El tema es el precio que pagas para ganarlos. Según el criterio de cada uno, yo creo que evidentemente no vale la pena. Ha hablado Elena Fort, también ha hablado Joan Laporte, que ha hecho declaraciones a los medios, exculpa al club y anuncia las primeras medidas. No sé qué te han parecido las declaraciones del Barça institucionalmente. Bueno, he visto, ya te digo, lo de las entradas nominales, que insisto, si no viene acompañado de control de acceso, conforme tú eres el titular de la entrada, va a servir de muy poco. Y en cuanto a exculpar el club, ¿qué quieres que te diga? Yo no he vendido 40.000 entradas y creo que tú tampoco. O sea, es que las ha vendido el club. Es que luego podemos decidir si el canal es bueno o es malo, si ha sido buena o mala decisión. Pero evidentemente que el club es el responsable de vender esas entradas. Ya ha escogido un camino que era el de la venta fácil y está mal escogido, no pasa nada, vamos a corregirlo. El problema es que, insisto, es un tema que se ha repetido muchas ocasiones y hasta que no se ha roto la vasija, digamos, no hemos visto la dimensión del problema. Muy bien, la acabamos de ver.
lo celebro, me felicito de que lo hayamos visto todos cuando muchos ya lo veíamos, incluso cuando la campaña electoral versó en buena parte alrededor de eso, de cómo llenar el campo de socios, porque no se llenaba el campo de socios, no por culpa de la Junta actual, por culpa de Bartomeu y por culpa de Rosell, porque en su día decidieron hacer un circo del Camp Nou, decidieron vender tanto como pudieran, al máximo precio que pudieran, a todos los turistas, y que esto fuera un parque temático. El desarraigo que esto ha generado, ahora pagamos las consecuencias, pero es que no se ha hecho nada para corregirlo. Y parece que las primeras medidas van a ser lo que ha comentado el presidente Joan Laporta, y es que las entradas en el Camp Nou de competiciones europeas serán nominales. No sé, Marc, para que la gente lo sepa, ¿qué significa esto y qué cambios veremos en ese sentido? Básicamente significa que cuando tú compres una entrada en la web del club, pues tendrás que poner tu nombre y apellidos y quizá tu número de identificación, tu DNI o pasaporte si eres extranjero, y tendrás tu entrada con tu nombre impreso. Insisto, si esto no va acompañado de una validación de que la persona que tiene la entrada en la mano y está accediendo al campo es la que pone en el papel que es, pues no va a servir de nada, porque yo puedo sacar una entrada a nombre de Marc, una a nombre de Arnau y una a nombre de Antonio, y 3 personas que pueden ser aleatorias, pueden entrar con esas entradas. Si nadie les pide, oye, enséñame tu documento conforme es el mismo que el de la entrada. A mí esto personalmente me ha pasado más de una vez en algún concierto, sobre todo en los más grandes, de más magnitud. El acceso es más lento porque verifican que eres el titular de la entrada, porque hay unos riesgos de seguridad. Y es totalmente comprensible y es parte de, digamos, de los sacrificios que tenemos que hacer los espectadores para acceder a determinados recintos y determinados espectáculos. Nos guste o no, el mundo que vivimos es este. Pues hay que sacrificarse un poquito. Por lo tanto, ¿crees que el tema de las entradas nominales no es suficiente, sino que desde el departamento de ticketing deberían emprender muchas más acciones en ese sentido? No, absolutamente. Las entradas nominales, y además restringidas solo a los partidos europeos, es una tirita. Es un pequeño parche, cuando lo que tendría que hacerse es entrar a quirófano y operar al enfermo. Porque el enfermo está muy enfermo. O sea, hay que reformar las plataformas de venta de tickets del club, hay que reorganizar a quién le vendes, por qué canales, cómo priorizas a los socios no abonados, cómo tratas a la gente que está en la lista de espera de abonos que no puede acceder porque hay precios abusivos o porque hay localidades que no valen el precio que se pide. ¿Cómo das salida al pasaporte infantil, que también está bloqueado en estos días? ¿Cómo paquetizas entradas para que puedan venir familias? ¿Cómo haces la experiencia de ir al Camp Nou más rica, más allá de ir al campo? ¿Cómo vendes entradas a 20, 30, 50 euros en lugar de 100, 200, 500? Este es el reto. Una lástima tener que hablar de esto. Ojalá no tengamos que volver a hablar, aunque creo que no es algo que se arregla de hoy para mañana. Marduk, gracias por pasar de nuevo por el estadio. Ojalá te veamos bien pronto, no para tratar temas de ese sentido. Esperemos que no, que para temas más alegres. Un abrazo. Vale. Hasta la próxima. Adiós.